vamos a ver estas tres modalidades de imagen que quedaron pendientes de la charla anterior. Hablaremos de ultrasonografía, gamografía y angiografía y veremos algunos aspectos técnicos de cada una de ellas, indicaciones, ventajas y desventajas y algunas imágenes tomadas de la literatura. Entonces vamos a empezar por ultrasonografía o ecografía. Este es un método diagnóstico que utiliza las propiedades mecánicas del ultrasonido y su transmisión a través de los diferentes tejidos del cuerpo. Las indicaciones más habituales son en pacientes con tenosinovitis de Kerbein, en tenosinovitis flexoras o extensoras de los distintos tendones, para la evaluación en pacientes con síndrome de túnel del carpo, para ver el aspecto del nervio mediano y para la búsqueda de factores anatómicos que puedan estar condicionando este atrapamiento, y para evaluar alteraciones por aumento de volumen como son los quistes, gangliones o tumores. Las ventajas que confiere esta técnica son su bajo costo, que por lo general lo encontramos en varios sitios, es un método no invasivo, también permite la evaluación dinámica y ya veremos varios ejemplos de este concepto, no utiliza radiación sino ultrasonido y permite intervenciones terapéuticas como en el caso de las infiltraciones. Las desventajas son las que ya hemos visto, que son la dificultad para evaluar estructuras profundas y que por ser operador dependiente puede haber una variabilidad en los hallazgos radiológicos que se puedan encontrar, así como en su interpretación. ¿Cómo funciona el ultrasonido? Para ver cómo funciona un ecógrafo hay que tener ciertos conceptos básicos. El ecógrafo funciona utilizando sonido en una onda mecánica que precisa de un medio para propagarse, es decir, que en el vacío el sonido no se va a propagar. Y es por eso que utilizamos el gel para poder tener un medio de propagación hacia las estructuras que queremos evaluar. Las propiedades que definen el sonido son la amplitud de la onda, la longitud de la onda y la frecuencia. Y de particular importancia, la frecuencia es el número de ciclos por unidad de segundos y se mide en hertz. Para tener un parámetro de referencia, el oído humano detecta sonidos que están entre los 20 y los 20.000 hertz. Y los ecógrafos, por su lado, utilizan una frecuencia más baja de 10 a 18 hertz. Entonces los ecógrafos reciben la señal y entre más baja sea la frecuencia, más estructuras profundas se van a poder observar. O sea que para estudiar estructuras superficiales como la piel, en general se usan frecuencias más altas. Las imágenes se obtienen por ecografía, se denominan ecos, es decir, ondas que se reflejan cuando el sonido atraviesa dos estructuras de diferente acústica, y puntualmente hay un generador de energía, en este caso es la corriente que transmite esta energía a un transductor. El transductor convierte esta energía en ondas de radiofrecuencia, con lo cual se crea el ultrasonido, y estas ondas viajan a las estructuras y entre más densas o menos densas van a formar ecos, lo cual se va a proyectar en la pantalla como imágenes. Entonces vamos a ver de la ecografía de la muñeca algunas imágenes clínicas. Entonces, no todas las estructuras de la muñeca las vamos a evidenciar fácil o las vamos a distinguir fácil. Aquí es de suma importancia un adecuado conocimiento anatómico y hacerlo de forma sistemática. De la muñeca vamos a ver aspectos anatómicos en la región dorsal y palmar y las correlacionaremos con algunas patologías que se pueden presentar. Y en la región dorsal vamos a evaluar la articulación radiocubital distal, los tendones extensores, los ligamentos intrínsecos y el fibrocartílago triangular. Y en la región palmar vamos a evaluar el pronador cuadrado, los tendones del flexor carpi radialis y ulnaris, el túnel del carpo y las estructuras que pasan por aquí y el canal de Bullion. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Lo primero que vamos a ver es la articulación radiocubital distal. El transductor se coloca en el dorso de la muñeca a nivel de la articulación y nos va a mostrar las imágenes que vemos a la derecha. Entonces en este corte coronal podemos observar los huesos del radio y del cúbito. ¿Pueden ver mi señalador? Sí, señor, lo vemos. Listo. Aquí pueden ver el radio y el cúbito y pueden ver la articulación radiocubital distal. Y para poder tener estas imágenes, la frecuencia de onda debe ser baja, porque recordemos que entre más baja la frecuencia, más profundo se puede observar. Entonces el ultrasonido va a chocar contra la cortical dorsal de ambos huesos, se va a formar esta línea hiperecogénica y esta es la misma cortical que es tan densa que no deja atravesar más el ultrasonido, por lo que las estructuras más distales a él se van a ver como imágenes hipoecoicas o anecoicas, y en este caso vemos la médula ósea negra. Hablando puntualmente de la articulación radiocubital distal, podemos observar su morfología, viendo los huesos, y lo que tenemos que buscar es que no haya sinovitis, edema o artrosis. Para delimitar la artrosis, lo que se puede ver es que esta línea hiperecoica se va a ver
irregular y justo adyacente a ella esta línea hipoecoica que de pronto puedan delimitar acá es el cartílago y también se tiene que ver uniforme y sin brechas. Otros hallazgos propios de la artrosis, como son la sinovitis, se van a ver como líneas hiperecogénicas a nivel de la articulación o hallazgos de edema que serían como estructuras hipoecoicas circunferenciales a la articulación. Patologías que se pueden relacionar con los huesos son las fracturas. Como tal, el uso rutinario de ecografía no está indicado para diagnosticar fracturas, pero puede ser de ayuda en determinados casos. Por ejemplo, en un paciente que presenta una contusión de los tejidos blandos, el paciente persiste con dolor, se le realiza una ecografía y como hallazgo incidental encontramos una fractura oculta. Entonces lo que vamos a ver es una solución de continuidad de la línea hiperecoica que está representando esta cortical. En ambas imágenes suponen fracturas de los huesos escafoides y además vemos que en esta imagen de la izquierda, cercano a las fracturas, hay una imagen hipoecoica que supone edema de los tejidos blandos. Siguiendo con la evaluación dorsal de la muñeca, para evaluar los compartimentos dorsales que ya conocemos, se coloca el transductor sobre el dorso de la muñeca a nivel del compartimento que se quiera estudiar. Los tendones se van a ver como estructuras que tienen una conformación heterogénea, con muchas fibrillas orientadas en un mismo sitio debido a la configuración propia del tendón. Y estas estructuras que se ven aquí hipoecoicas a los lados corresponden al líquido y en este caso nos ilustran una arteria. La forma de diferenciar entre arterias y venas es que las venas se colapsan y no van a ser pulsátiles, en cambio las arterias se van a mantener rígidas a pesar de la compresión con el transductor y también al ser un estudio dinámico y en tiempo real las vamos a ver pulsar. Entonces, aquí vemos un par de ejemplos más de los compartimentos extensores. En el de arriba se está evaluando el tendón del tercer compartimento, una estructura que sirve para ubicarse desde el tubérculo de Lister, el cual recuerden que la cortical se va a ver hiperecoica y por debajo de ella se va a ver hipoecoica. Entonces sabemos que estamos viendo una estructura ósea. Justo cubital a él encontramos el extensor pollicis longus, nuevamente como una estructura heterogénea y ovalada. En la secuencia de abajo se le pide al paciente que extienda el dedo meñique y eso se va a traducir en las imágenes en que también se va a movilizar el tendón. Entonces eso nos ayuda a ubicarlo más fácil. De las patologías de los tendones que podemos ver está la tenosinovitis. Una forma de tenosinovitis muy común en la muñeca es la que ocurre a nivel del primer compartimento extensor y esta es la tenosinovitis de Kerben. Clínicamente los pacientes refieren dolor y tumefacción a nivel del primer compartimento extensor y ecográficamente el primer signo que se va a ver va a ser el engrosamiento del retináculo con líquido en la vaina tendinosa. Aquí en este corte transversal podemos ver una imagen hipoecoica que circunscribe al tendón y esto sería propiamente líquido, el cual está rodeando el tendón. Y por medio de este corte podemos medir el espesor del retináculo. En este corte sagital podemos evaluar mejor la distensión de la vaina sinovial y se puede realizar una exploración dinámica al pedirle al paciente que haga flexoextensión de la muñeca para ver el comportamiento del tendón. Siguiendo con la exploración dorsal, vemos los ligamentos intrínsecos de la fila proximal del carpo, que ya hemos repasado varias veces. Estas son el escafo lunar y el lunopiramidal. Entonces, estas son estructuras que deben verse como una imagen fibrilar, heterogénea e isoecoica conectando los huesos. Aquí se ven las imágenes tanto para el escafo lunar como el lunopiramidal, la misma estructura. Si no se observa esta estructura, puede que haya patología o no, y para confirmarlo se aprovecha la función dinámica de la ecografía y le pedimos al paciente que haga desviaciones radial y cubital y observamos cada uno de estos espacios. Si encontramos una brecha o una diastasis entre los huesos, podemos decir que hay una lesión de los ligamentos, como por ejemplo en este caso. Aquí podemos ver comparativamente una muñeca sana con una muñeca en la que hay una lesión del ligamento escafolunar. En la imagen A vamos a ver esta imagen heterogénea y fibrilar que corresponde al ligamento, mientras que en la imagen B podemos ver la ausencia de esta estructura y además podemos ver la diastasis que se presenta entre los huesos del escafoides y del semilunar. Por último, en la evaluación dorsal vemos el complejo del fibrocartílago triangular. La visualización de este el mejor recurso no es la ecografía, dado que hay muchas estructuras profundas que no se van a poder observar.
Y como habíamos dicho en la charla pasada, quizá la mejor forma de evaluar esta estructura es con resonancia magnética o con una artorresonancia. En esta imagen podemos delimitar diferentes estructuras. Recuerden cómo se ven los huesos, como una imagen hiperecoica con una sombra hipoecoica debajo. Este sería el cúbito, este sería el piramidal. Esta línea heterogénea o alada que pasa justo por encima sería el extensor carpio ulnaris. Aquí podemos ver el disco con su inserción en la fobia y este triángulo que se ve aquí como una estructura heterogénea es el menisco homólogo. Y así se vería una lesión del fibrocartílago triangular. Entonces delimitamos la estructura del fibrocartílago y ven una línea hipoecoica que está pasando a través de la estructura y aquí nos están ilustrando lo que está pasando. Entonces, pasando a la evaluación palmar de la muñeca, se empieza de proximal a distal y a la altura del pronador cuadrado. Este se va a ver como un vientre muscular profundo a los músculos flexores por encima de la articulación radiocubital distal y vemos que sus fibras se encuentran en dirección transversa. Aquí vemos el tendón del flexor carpi radialis, que se ve como una estructura oval, hiperecoica, por encima de la cortical del escafoides, y se delimita esta estructura que ven acá, que es el retináculo flexor, el cual contiene las estructuras que van dentro del túnel del carpo, y como pueden ver, esta estructura está por fuera. Para evaluar el túnel del carpo y el canal de Bouillon, lo que se hace es tomar como referencia los rebordes óseos del tubérculo del escafoides y del pisiforme. Se ve el retináculo flexor, que es este que está acá. Se identifican las estructuras que pasan debajo y este se identifica como una banda de pequeño grosor que debería verse recta. Aquí se ve el flexor largo del pulgar, el cual se sitúa en el lado radial del túnel y también diferenciamos los 8 tendones que pasan a través del túnel. El nervio va a pasar superficial a los tendones flexores superficiales de los dedos índice y medio y por lo general tiene una forma elipsoidal. Y aquí también van a servir los movimientos de flexión y extensión para explorar el deslizamiento normal de los tendones. En esta imagen también se puede observar esta estructura engrosada e hipoecoica y que con la colocación del transductor no se colapsa, y esta es la arteria cubital pasando a través del canal de Bouillon, y justo cubital a este evidenciamos esta estructura homogénea isoecoica que corresponde al nervio cubital con la prolongación del retináculo hasta el hueso pisiforme justo por encima de él. Para la patología del síndrome del túnel del carpo se van a ver hallazgos muy diferentes a los que ya vimos. Entonces vemos 3 hallazgos que nos llaman la atención. El primero es el que nos muestran con las cabezas de las flechas, donde vemos la estructura del nervio mediano que antes era elipsoidal, aquí se ve más adelgazada y vemos estas estructuras intranervio que se ven hipoecoicas, sugiriendo líquido a nivel del tendón. Lo otro que también nos podemos ver son estas imágenes hipoecoicas, sugiriendo líquido a nivel del túnel del carpo y que los tendones se encuentran de diferente tamaño entre ellos. Y una tercera que no nos están mostrando, pero que se la voy a mostrar, es esto que ven acá, esta línea, no sé si la alcanzan a delimitar. Este es el retináculo flexor que si antes se veía recto, aquí se ve abombado, mostrando que hay como una presión aumentada a nivel del túnel del carpo. Y ya para terminar con la muñeca, aquí está la tumoración que más se presenta, en este caso es un ganglión. En la ecografía la vamos a visualizar como una imagen anecoica o hipoecoica simple, que puede ser unilobular si es un ganglión reciente, o puede ser multilobular si es un ganglión con un curso más crónico. La localización más frecuente es en el dorso de la mano adyacente de la mano, no, de la muñeca, adyacente al ligamento escafolunar. Y en esta imagen lo que podemos ver es este saco anecoico sugiriendo contenido quístico, el cual está en continuidad con el ligamento escafolunar. Ya vimos la muñeca, ahora algunas imágenes de la mano y de los dedos. Comenzando por el aspecto palmar de los dedos, hay varias estructuras que se pueden visualizar. En la primera se ve el flexor pollicis longus, que es una estructura ovalada y heterogénea que está discurriendo en un plano diferente a estas dos estructuras, que son las dos cabezas del flexor corto. Y en esta imagen lo que se observa son los flexores, como nuevamente estructuras ovaladas, heterogéneas, y entre ellas se observan los vientres musculares de los lumbricales, justo por debajo de ellas los interóseos palmares,
y justo en un plano más profundo los interóseos dorsales. Y entre ellos, nuevamente, las líneas hiperecogénicas con una sombra que están delimitando los metacarpianos. Entonces, la región palmar de los dedos se empieza estudiando en un plano axial donde se pueden delimitar los tendones flexores superficial y profundo de los dedos. Estas imágenes van de proximal hacia distal y se ve como el flexor superficial se va separando en dos bandas para insertarse en el aspecto palmar de la falange media. Luego se van a observar las poleas y estas se deben evaluar en conjunto las 5 poleas. En la imagen se ve en un plano sagital en el que vemos los tendones flexores. Encima de ellos, en este corte sagital, lo que se evidencia ecográficamente es esta línea hiperecogénica que se observa aquí. Y esto sería la vaina sinovial. Y de pronto alcanzan a visualizar estos engrosamientos que serían las poleas. Aquí nuevamente con movimientos pasivos de flexoextensión lo que va a ocurrir es que el tendón va a discurrir, pero estas estructuras se van a quedar estáticas. Esta es una patología que ya mencioné en la muñeca, ahora la vemos en los dedos y más que todo en el lado palmar. En los dedos puede pasar por causas inflamatorias, mecánicas, debidas a uso repetitivo o excesivo, o por causas sépticas. Y ecográficamente el hallazgo fundamental es la presencia de líquido que nuevamente se ve hipoecoico y anecoico rodeando los tendones. Entonces se puede observar en este corte axial y en este corte sagital, vemos estas lobulaciones que están separando estas imágenes hipoecoicas y estas lobulaciones corresponderían a las poleas separando estos compartimentos de líquido. Otra patología son las rupturas tendinosas. Clínicamente, cuando son abiertas, se van a observar una herida abierta. El paciente también va a presentar un chasquido con pérdida de la movilidad y una actitud en extensión del dedo. Para estos casos se debe hacer una exploración ecográfica dinámica en la que se realiza flexo-extensión de los dedos y con eso se movilizan los cabos de los tendones. Lo que se observa es una solución de continuidad de esta imagen heterogénea y en casos agudos se puede llenar de hematoma y en casos crónicos se puede llenar de tejido fibroso. Esta última patología de los tendones ocurre por una tenosinovitis estenosante a nivel de la polea A1 más que todo. En la mano, aparece más que todo a nivel del dedo anular y el dedo pulgar. Y en la ecografía lo que vamos a encontrar es un engrosamiento y una hipoecogenicidad de la polea y además se puede observar que el tendón subyacente no solamente está engrosado, sino que también hay una sustancia hipoecoica intratendón que está delimitando un tendón. Entonces aquí se puede intentar reproducir el engatillamiento y esta va a ser útil para descartar otras causas de dedo engatillo, como por ejemplo en el caso de una ruptura parcial del tendón superficial, la cual se estaría interponiendo a la polea predisponiendo un engatillamiento. Posterior a ver los tendones y las poleas que se evalúan, lo que se evalúa es la placa palmar y estas van a observarse como estructuras triangulares hiperecogénicas homogéneas a nivel de articulación interfalángica proximal. De igual forma que con las poleas, los movimientos de flexoextensión van a permitir valorar el deslizamiento de los tendones y esas estructuras se deben ver estáticas. No deben verse brechas como por ejemplo en este caso. Estas van a ser frecuentes sobre todo en pacientes jóvenes en el contexto de traumatismos digitales y luxaciones dorsales. Y ecográficamente lo que vamos a ver es una pérdida de la morfología triangular que habíamos hablado. Entonces se ve esta imagen que ya no es homogénea, ahora es heterogénea. Y esta se ve con una línea hipoecoica que está marcando líquido a través de la ruptura y como vemos en estas fotos, pues sus lesiones ocurren más a nivel distal. Bueno, en este caso pasamos a la parte dorsal de los dedos. Los tendones extensores son lo primero que se evalúa y son los más difíciles de evaluar debido a que son más pequeños que los flexores. Esto lo vamos a ver como estructuras delgadas que se vuelven más finas y aplanadas a medida que se van acercando a su inserción. Entonces este sería el tendón extensor insertándose en la base de la falange distal. Por último, se realiza la ecografía desde un punto de vista lateral para poder observar los ligamentos. En el caso de las articulaciones metacarpofalángicas, solo los ligamentos colaterales del pulgar
radial del índice y cubital del meñique son los que vamos a poder visualizar en ecografía. De estos, el que más se explora es el ligamento cubital del pulgar, ya que su lesión es muy frecuente. El ligamento normal debe verse isoecoico y con un patrón fibrilar desde la cabeza del metacarpiano hasta la base de la falange proximal. Entonces, aquí también podemos observar la poneurosis del abductor largo del pulgar como esta banda hipoecoica por encima del ligamento. En las imágenes de abajo se observa la exploración ecográfica de los ligamentos colaterales de las articulaciones interfalángicas. Estos sí se van a poder explorar en todos los dedos y nuevamente, como en el caso anterior, se ven imágenes isoecoicas de grosor uniforme que cruzan las articulaciones. Una patología que se puede correlacionar aquí es la lesión de Stener. Esta lesión también se conoce como el pulgar del esquiador y ocurre por una hiperabducción forzada del pulgar. Clínicamente el paciente va a tener dolor, tumefacción y equimosis en la región cubital de la articulación y por medio de la ecografía se va a poder distinguir entre rupturas parciales y completas, dado que las parciales se ve el ligamento, pero este se va a encontrar edematoso, es decir, se va a ver irregular e hipoecoico. Y en las completas como tal no se va a observar el ligamento o no se observa en su inserción al hueso. Entonces, en este caso se observa una retracción del ligamento a nivel del metacarpiano y adicionalmente se ve esta estructura que es la poneurosis del aductor largo, del aductor del pulgar y se ve entre el ligamento y el hueso y esto va a impedir que el ligamento esté en contacto con el otro cabo y va a impedir su cicatrización, lo cual podría ser una indicación quirúrgica. Estos tumores son lipomas, estos por lo general no son frecuentes en los dedos, pero sí en la mano. Ecográficamente suelen estar encapsulados, es decir, se va a ver una imagen que los delimita del resto de los tejidos, que es esta que se ve acá, y frecuentemente va a ser hiperecoica o isoecoica con respecto al tejido celular subcutáneo adyacente. En la evaluación dinámica, al ser masas de grasa, se van a poder comprimir por su consistencia blanda y en la imagen vemos un lipoma intermuscular con una imagen parecida a la de los tejidos blancos circundantes y delimitada por cápsulas y septos finos en su interior. En la enfermedad de Dupuytren, que es el tipo de fibromatosis más común a nivel de la mano, clínicamente lo que se observan son nódulos subcutáneos en la superficie palmar que progresan lentamente a cordones fibrosos y esta puede ser causa de tracción a nivel de los tendones. Y ecográficamente se aprecia que los nódulos clínicos corresponden a engrosamientos focales de la fascia palmar de aspecto nodular en estos cortes. Entonces, en estas imágenes vamos a ver estos nódulos como imágenes hipoecoicas que van a tener conexiones en lo profundo de los tendones, como vemos aquí ilustrado, y superior a la fascia palmar y a la dermis. Y aquí la ecografía pues, es importante puesto que se pueden caracterizar los nódulos clínicos y su extensión, y de esta forma uno puede hacer planeamientos quirúrgicos. Listo. No sé si alguien tenga alguna duda o si podemos pasar a la parte de arteriografía. Joseph, un comentario. Sí, señor. No olvidar que en el ultrasonido de alta resolución se utiliza además el Doppler. Entonces, Sí, sobre todo en la evaluación de las masas de los tumores en los dedos, pues es una información que es bien importante porque, por supuesto, nos va a dar la información de la irrigación de la masa. Entonces, pues hay ciertos quistes que sabemos que no tienen irrigación. Entonces, eso le puede dar a uno una ayuda accesoria para tener como armamento diagnóstico. Sí, señor. Bueno, gracias, doctor. Entonces pasamos a la parte de arteriografía. La angiografía por sustracción digital es una técnica fluoroscópica que se usa ampliamente en radiología intervencionista para visualizar vasos sanguíneos. Y las estructuras radiopacas, como los huesos, eliminan digitalmente la imagen, lo que va a permitir una representación precisa de los vasos sanguíneos. Entonces lo que veríamos sería algo como lo que vemos en la imagen. En la mano, la arteriografía va a ser diferente que en el resto del cuerpo, puesto que los vasos van a ser más pequeños y por eso a veces va a ser necesario realizar vasodilatación utilizando un adecuado control de la temperatura o vasodilatadores como tal para poder tener una adecuada imagen radiográfica.
Más que indicaciones, estas son algunas de las patologías en las que la arteriografía sería de utilidad en el contexto de trauma para caracterizar malformaciones congénitas o ante la sospecha de enfermedades oclusivas. Entonces, en la imagen de la izquierda se observa cómo se realizaba la angiografía convencional. Esta prácticamente era o es una radiografía a la cual se le aplica medio de contraste y vemos que las estructuras óseas se encuentran superpuestas, lo cual nos da una menor calidad de imagen cuando lo comparamos con la modalidad de sustracción digital. Entonces, esto hace referencia a la sustracción digital, que se toma la imagen y solo lo que se está moviendo es lo que resalta. Cuando lo comparamos estas dos, vemos que aquí pues no se ven los huesos y es porque solamente las estructuras que llevan líquido o fluido dentro de ellas, el contraste, perdón, es la que va a realzar y la computadora elimina el resto. Entonces, dentro de las ventajas que incluye este procedimiento está que la arteriografía de la mano se realiza a menudo para evaluar la viabilidad, proporcionar un planeamiento quirúrgico o iniciar un tratamiento. Y las contraindicaciones parciales de esta técnica es que no se debería usar en pacientes con insuficiencia renal o alergia a los contrastes yodados. Entonces, para la introducción del medio, convencionalmente se prefiere utilizar la vía transfemoral debido a que es más seguro y más fácil de utilizar. Entonces se va a utilizar una guía, la cual se introduce a nivel transfemoral y por medio de imagen fluoroscópica se va avanzando hasta la arteria braquial donde se inyecta el medio de contraste. Y entre más distal se introduzca la guía, más riesgo de trombosis puede haber debido a que las arterias van a ser más pequeñas y el riesgo de lesión de los vasos va a ser mayor. Los vasodilatadores no siempre son necesarios, pero en situaciones como el frío o estrés o dolor que causan vasoespasmos se puede considerar para mejor visualización de las arterias. Entonces se utiliza nitroglicerina en dosis de 100 a 200 microgramos. Y otra opción para conseguir vasodilatación es el manejo de la temperatura y lo que se hace es colocar bolsas de solución salina calientes debajo de la mano para ayudar a que se dé ese efecto. En cuanto a las fases de la imagen, esto hace referencia al lugar donde está el contraste en el momento de tomar la imagen. Entonces puede ser en un momento arterial, en un momento capilar o en un momento venoso. Aquí vemos la anatomía vascular de la mano, que recibe irrigación de las arterias radial y cubital. De la arteria radial nace el arco palmar profundo y de la arteria cubital nace el arco superficial, mayoritariamente, puesto que estos son anastomosis de las dos arterias. Del arco profundo se van a formar las arterias palmares metacarpianas y del arco superficial las arterias palmares digitales. Y estas se van a anastomosar entre ellas y van a dar origen a las propias de los dedos. Entonces, veremos unas condiciones patológicas donde se puede utilizar esta modalidad. La primera patología donde se puede utilizar es en trauma, donde puede ocurrir discontinuidad de las arterias. Aquí vemos un caso de trauma agudo, donde clínicamente se veía una isquemia distal y por medio de la angiografía, como se ve en la imagen de la izquierda, hay una elongación y una dilatación de las arterias. Y en esta imagen también podemos ver este nido que corresponde a una malformación arteriovenosa. En la imagen de la derecha se ilustra una situación de un trauma crónico. Este era un paciente que se dedica a la carpintería. Lo que ocurrió fue que tras múltiples traumas repetitivos hay un daño del endotelio de los vasos, se depositan plaquetas a este nivel y hay una consecuente oclusión de los vasos. Entonces aquí específicamente vemos una oclusión de la arteria cubital en su entrada al canal de Guyon y también se observa una discontinuidad de las arterias digitales. En las malformaciones congénitas lo que ocurre es que no se diferencian bien los vasos sanguíneos, dando lugar a patologías como en el caso de las fístulas arteriovenosas. En estas va a haber una comunicación entre las arterias y las venas y como tal no va a haber un sistema capilar distal. Y clínicamente el paciente puede estar asintomático, pero condiciones como el trauma o el embarazo que aumentan el flujo puede hacer que desarrolle síntomas como por ejemplo de calor local o de dolor. Lo que se ve en la imagen de la izquierda es la arteria cubital engrosada debido a la resistencia del flujo que existe a este nivel por esta malformación que es una fístula y como resultado va a dar lugar a arterias tortuosas que van a estar llegando al dedo medio y al dedo anular. De igual forma, en la imagen de la derecha podemos ver por las flechas que indican el regreso del contraste
vemos estas venas tortuosas y grandes en una fase de adquisición venosa. Entonces, lo clave aquí es ver si resalta una vena en el momento de adquisición arterial, lo cual indicaría que hay una fístula. En cuanto a las enfermedades oclusivas, tienen varias etiologías. Una de ellas es la enfermedad aterosclerótica, en la que ocurre una estenosis secundaria a émbolos, por ejemplo, en pacientes predispuestos a esto, como en pacientes diabéticos o en pacientes con hiperlipidemia. En la imagen de la izquierda se ve el caso de una mujer de 39 años con antecedente de diabetes, quien tiene alteración del flujo de la arteria cubital. La flecha nos está mostrando una estenosis a este nivel cuando lo comparamos con las arterias del resto de los dedos. Y aquí en la imagen de la derecha vemos otra de las etiologías oclusivas, en este caso vasoespástica secundaria a enfermedad de Raynaud, donde las arterias se contraen secundario al frío o al dolor. En este caso, a la paciente se le induce a una sensación hipotérmica, resultando en oclusión de varias arterias al tiempo, como lo vemos. Estas imágenes las tomé de un reporte de caso que encontré de un policía canadiense de 36 años que presentaba un mes de dolor en el dedo anular y meñique sin ninguna explicación o sin ninguna alteración al examen físico. Se le descartaron otras causas como síndrome de Raynaud, enfermedad del colágeno o enfermedades cardiovasculares, y los médicos que lo atienden le solicitan esta angiografía en la que encuentran una irregularidad y una estrechez de la arteria cubital cuando la comparamos con la arteria radial. Entonces, por su historia clínica, por su profesión de policía, descubren que el paciente tiene lo que se llama un síndrome de martillo hipotenar. Y lo que ocurre en esta patología es que la región hipotenar está expuesta a múltiples traumas. Por ejemplo, en este paciente que estaba expuesto a múltiples traumas utilizando la pistola, entonces lo que ocurre es que hay una compresión de la arteria cubital contra el ganchoso, que estaría funcionando en este caso como un yunque, de ahí martillo hipotenar, y esto lleva a un daño crónico de la vasculatura y con el tiempo la sintomatología isquémica se da en el territorio que irriga esta arteria. Estas son dos modalidades que se le han agregado a la arteriografía, que son la arteriografía por tomografía y por resonancia magnética. A estas también se les encuentra en la literatura como angiografía. Tradicionalmente, la angiografía por sustracción digital ha sido el gold estándar para las evaluaciones vasculares debido a su mayor resolución, pero con los avances técnicos de la tomografía y de la resonancia magnética, así como reconstrucciones en 3D, se empiezan a considerar para la evaluación de patologías vasculares y se dice que eventualmente van a reemplazar la angiografía por sustracción digital. Estas van a permitir una mejor resolución de imagen, una reconstrucción en 3 dimensiones y no son invasivas como en el caso de la DSA, pero tengamos en cuenta que estas modalidades son más costosas y no están disponibles en todos los centros de salud. Y como ya habíamos visto en la charla anterior, irradian más al paciente como en el caso del ATAC y son más demoradas o más costosas en el caso de la resonancia magnética. Y también se dice que la tomografía se prefiere en el departamento de emergencias en situaciones como traumas agudos o disecciones agudas debido a su disponibilidad, y la resonancia magnética se prefiere para situaciones urgentes como condiciones congénitas o para caracterizar la anatomía de los tejidos blandos. En cuanto a la angiografía por tomografía, tiene la ventaja de que es un método no invasivo en comparación con la DSA. Este es asequible en la mayoría de los centros de salud y en comparación con la resonancia sabemos que será menor el tiempo para realizar esta imagen. La obvia desventaja es que utiliza radiación. En estas imágenes vamos a ver un ejemplo de una angiografía por tomografía, que es un ejemplo tomado de la literatura de un paciente que presentaba frialdad en los dedos anular y meñique de la mano derecha. Se ve en la imagen de la izquierda, en la parte tomográfica del examen, con la flecha negra, la oclusión de la arteria cubital al pasar el canal de Bouillon, el cual está representado en esta flecha azul en la reconstrucción vascular en 3D. Acerca de la angioresonancia magnética, tiene como ventaja su alta precisión para detectar alteraciones vasculares y que al mismo tiempo puede detectar otras situaciones periféricas, ya que nos muestran los tejidos blandos, y esta pues obviamente no utiliza radiación. Las desventajas son que no va a estar disponible en la mayoría de los centros de salud, que son más costosas y que por lo general es un estudio incómodo para el paciente debido a que debe permanecer quieto durante un largo tiempo para no distorsionar la imagen. En estas imágenes se ve el caso de un paciente de 58 años que presentaba isquemia generalizada de la mano
sin algún antecedente que hiciera sospechar otra patología, por lo cual se realiza este estudio. Los hallazgos en los cortes coronales y sagitales van a evidenciar, por medio de estas flechas blancas, malformaciones de los vasos con fístulas arteriovenosas en varios niveles, y vemos estas imágenes tortuosas de las arterias. Listo. No sé si alguien tenga algún comentario antes de pasar a la parte de gamografía ósea. Joseph, Sí, señor. entonces cuando uno tiene una enfermedad oclusiva, ¿cuál sería el mejor examen o método diagnóstico? Doctor, yo creo que depende de en qué lugar estemos, porque la DSA uno lo puede encontrar en muchos lados, pero digamos no todos los centros de salud tienen acceso a una tomografía o a una resonancia. Si ese es el caso, el mejor examen siempre sería la tomografía, debido a que es más rápida que la resonancia. No es, o sea, comparándola con la resonancia es más rápida, y comparándola con la DSA no es invasiva. Entonces se prefiere la tomografía la arteriografía por tomografía, doctor. Muchas gracias. Ok, doctor. Entonces, para seguir, vamos a ver la parte de gamografía de la muñeca y de la mano. La gamografía ósea es un estudio de medicina nuclear que utiliza como agente activo el tecnecio combinado con un bifosfonato para evaluar la formación ósea. Y para diferenciarla de los estudios como la tomografía, radiografía o resonancia, este es un estudio que evalúa la función de los huesos, mientras que los otros estudios lo que nos muestran es la estructura del hueso. Esta no es una técnica de uso rutinario, dado que la anatomía de la muñeca es muy compleja, pero esta nos puede dar información adicional a la que nos proporcionan la radiografía, las tomografías y la resonancia. Y es de particular importancia su sensibilidad para la detección de fracturas ocultas, procesos artrósicos y tumoraciones. Un problema con la gamografía ósea es la precisión, localización y caracterización de las lesiones, que pueden ser difíciles debido a la resolución espacial baja de la técnica, y esto cobra importancia en la visualización de los huesos del carpo que se encuentran muy cercanos entre sí. Esta es una prueba altamente sensible y poco específica, es decir, en el contexto de una enfermedad específica nos va a mostrar la función del hueso, que va a estar aumentada, pero tiene poca especificidad para diferenciarla de otras enfermedades. ¿Cómo funciona la gamografía? La gamografía utiliza un radiofármaco, y el más utilizado es el tecnecio en combinación con bifosfonatos. Hablando del tecnecio 99M, este es un isótopo del elemento químico tecnecio, que es un metal pesado que tiene la capacidad de liberar rayos gamma. Estos rayos gamma hacen parte de las ondas electromagnéticas que existen, siendo las que menor longitud de onda presentan en el espectro de las ondas electromagnéticas. Entonces se liberan los rayos gamma cuando los átomos radioactivos se desintegran y liberan esta forma de energía. Aquí, a diferencia de las técnicas que ya hemos visto, es el paciente el que libera la radiación y no es un aparato externo el que le está confiriendo la radiación al paciente. Entonces, esta energía va a ser captada por la gamma cámara, y esta va a ver la distribución del tecnecio en todo el cuerpo. Entonces, el tecnecio como tal va a servir como un trazador. El hueso, por su lado, va a estar en constante remodelamiento cuando está sometido al estrés, ya sea por procesos artrósicos o fracturas. Y esto es lo que va a captar la gamografía ósea. Entonces, el hueso va a estar formándose a través de los osteoblastos. Estos van a formar una matriz osteoide que predominantemente es de colágeno, pero luego se va a mineralizar principalmente con cristales de hidroxiapatita. Y los bifosfonatos se van a adherir a estos cristales por lo cual, entre más formación ósea, más radiofármaco se va a captar, y esto se va a ver traducido en las imágenes que vamos a ver. La toma de imágenes de la gamografía ocurre en 3 fases. Esta primera imagen es dinámica y muestra la perfusión relativa a un área en particular, y se denomina como fase de flujo o fase angiográfica. Entonces, el tecnólogo comienza a tomar imágenes, y a partir de que empieza a tomar imágenes, inyecta al paciente con el radiofármaco.
y lo que se va a ver es cómo fluye el radiofármaco en la sangre, y esta fase va a durar 60 segundos. Después de este paso se obtiene una segunda imagen en el mismo campo de visión y se denomina la fase de blood pool o acumulación de sangre. Y esta imagen se caracteriza por la acumulación de sangre en los tejidos y en el hueso como resultado del flujo sanguíneo. Y 2 a 4 horas después de la inyección se toma la tercera fase o la fase retrasada o del hueso, y en esta se va a caracterizar la acumulación del radiotrazador en las estructuras óseas. Y pues si hay áreas de actividad anormal del radiotrazador, también se pueden obtener imágenes puntuales del área de interés que queramos ver. Algunas aplicaciones clínicas en la mano y la muñeca, en el contexto de trauma, y particularmente en el contexto del trauma del carpo, cuando las radiografías son normales y aún tenemos una fuerte sospecha clínica de fractura, la gamografía ósea es una alternativa a todas las que ya mencionamos, dado que puede detectar fracturas ocultas, en especial las del escafoides, que son las más comunes y al mismo tiempo pueden pasarse por alto. En las imágenes se ve una captación mayor a nivel de los huesos escafoides y de la metáfisis distal del radio, indicando una fractura. Entonces, aquí lo que quiero que vean es el patrón que se forma. Y lo que me explicaba la doctora es que en las fracturas es donde más intenso se va a ver. Entonces, aquí, a diferencia de otras imágenes que vamos a ver, esto se ve muy negro, se ve muy intenso, y este es un patrón localizado se puede asociar con fracturas. Otra utilidad es para el diagnóstico de artrosis en pacientes en quienes las radiografías nuevamente no son conclusivas. Es decir, no se observan los cambios típicos que se observan cuando las artrosis ya toman su curso. Y como tal, la gamografía ósea no debería usarse de rutina para la osteoartrosis, pero en esta condición sí hay un aumento de la captación de los radiofármacos y puede ser importante para el diagnóstico de esta patología. Entonces, en la primera imagen, lo que podemos observar es que en la primera fase hay discretamente un aumento del flujo sanguíneo. Todo esto es radiotrazador y eso lo está captando la gamma cámara. Y en las imágenes de la derecha lo que se observa es un aumento de la captación a niveles de la primera articulación carpo-metacarpiana de ambas manos, y con esto sospechamos un aumento del recambio óseo a este nivel secundario a la artrosis, lo cual nos da un diagnóstico de risartrosis bilateral. Entonces, perdón, me faltó decir que aquí el patrón es menos intenso. Entonces, para eso les estaba diciendo que aquí se ve más negro y aquí se ve menos negro y más focal. Entonces, estas son formas que usan los médicos nucleares como para saber que están viendo una artrosis versus viendo una fractura. Para la artritis reumatoide, que es una enfermedad crónica que afecta las articulaciones de manera generalizada, el diagnóstico prácticamente es clínico, pero se puede apoyar con estudios de laboratorio y radiográficos. Y aquí la gamografía ósea tiene varias ventajas debido a su alta sensibilidad, su bajo costo y la posibilidad de realizar imágenes en todo el cuerpo. En esta enfermedad, las fases de flujo y de acumulación de sangre van a ser capaces de mostrar la inflamación activa de un área en específico. Y durante la fase de captación, como se observa en la imagen, vemos las áreas de erosión con patrones que se exhiben en múltiples articulaciones de la mano. En este caso, se ven más a nivel de las metacarpofalángicas. Y estos hallazgos pues, van a ser compatibles con artritis reumatoide. Este patrón, nuevamente, pues, se ve un poco menos intenso en cuanto a su color, pero compromete más articulaciones. Entonces, uno, teniendo un adecuado conocimiento clínico, sabe que las articulaciones afectadas están en un contexto de artritis reumatoide. Para el síndrome doloroso regional complejo, que es una patología que se presenta con dolor severo en las extremidades, este síndrome incluye dolor intenso, edema de los tejidos blandos, alteración de la temperatura y características de la piel y limitación del movimiento. Como tal, uno puede no tener un antecedente, pero hay con frecuencia historias de trauma menor o de cirugía reciente. El diagnóstico es prácticamente clínico y en las radiografías rara vez se encuentra algún hallazgo que diagnostique esta enfermedad. Entonces, para estos casos, la gamografía ósea puede mostrar anomalías tanto en las imágenes vasculares como en la fase retardada
que nos muestra una captación aumentada. Entonces en la imagen vemos, en las imágenes vemos en la gamografía ósea de un paciente con sospecha diagnóstica de esta enfermedad y se observa en la imagen de la izquierda la fase inicial con un aumento de la captación en la etapa de flujo vascular en la muñeca izquierda en comparación con la derecha. Y en la imagen de la derecha podemos ver este patrón que es periarticular, como tal no afecta la articulación como tal, sino que es periarticular de todas las articulaciones y normalmente es distal en este caso a la radiocarpiana. Y otra utilidad que quizás sea la más común que conocemos es para detectar tumores óseos. El papel de la gamografía ósea, ya sea para detectar tumores primarios o metastásicos, es para evaluar, para ayudar, perdón, en el diagnóstico diferencial o para evaluar la distribución y extensión de alguna enfermedad. Entonces aquí vemos el caso de un tumor de tejidos blandos de la mano, dado que no captan el hueso. En específico, se observa en la fase 2 de la gamografía un aumento de la captación del patrón circunscrito a los tejidos blandos, sino al hueso. Y aquí en realidad uno no debería ver solo los de la mano, sino las de todo el cuerpo, porque pues uno tiene que estar evaluando metástasis en todo el cuerpo. Y la última indicación que encontré, o beneficio que encontré, es en infección, que en la mano puede ocurrir por trauma, puede ocurrir por contigüidad, puede ocurrir por mordeduras. Y aquí la gamografía ósea es de utilidad, dado que esta puede caracterizar la extensión de las infecciones de los tejidos blandos y las infecciones del hueso. Estas son imágenes sacadas de este artículo en las que nos muestran el caso de un paciente de 85 años con osteomielitis a nivel del radio y del cúbito izquierdo. Y en la imagen A podemos observar la llegada del radiofármaco a la muñeca en la primera fase, debido a la respuesta vascular aumentada que se puede presentar en las infecciones. Posterior a esto, en la imagen de la derecha, vemos cómo se hace más marcada la acumulación del radiofármaco en los huesos del radio y del cúbito. Y en este caso se puede utilizar el radiofármaco que ya conocemos o se puede utilizar uno mejor, que son los leucocitos marcados igualmente con tecnesio 99. Entonces lo que se va a observar es la migración de estos leucocitos al lugar donde se encuentra la infección. Y ya esta es lo último que les voy a mostrar. Esta es la modalidad que se realiza en la fundación. En realidad no es nueva. Casi siempre en la fundación, cuando solicitemos una gamografía, esta va a ir en compañía de este estudio, pero por lo general en otros sitios no va a estar disponible. SPECT-CT es una sigla en inglés que traducida al español significa tomografía computarizada por emisión de fotones. Este funciona muy parecido a la gamografía, pero esta, en vez de electrones disparando rayos gamma, se utilizan son fotones que hacen exactamente lo mismo. Y esta se hace en dos pasos. Primero se hace una gamografía al paciente y luego se hace una tomografía. El computador va a analizar ambas imágenes y las va a combinar, dando como resultado esta imagen como la que vemos aquí. Las ventajas de realizar el SPECT-CT nos permiten mayor resolución de imagen, mayor especificidad de la lesión y cortes en diferentes planos. Y las desventajas no serían más que pues, el aumento del costo y la disponibilidad de este artefacto. En Colombia no hay más de 10 SPECT-CTs. Y en mano, como tal, no hay mucho escrito porque por lo general no se usa o no se solicita, pero este es un ejemplo en el que observaríamos en el caso de un paciente con una no unión a nivel del escafoide. Se solicitó este estudio para evaluar la causa del dolor. Se toma primero el estudio gamográfico y posterior a esto se toma el estudio tomográfico, y el computador pues se encarga de unir estas dos imágenes para darnos esta imagen aquí, que lo que nos está mostrando finalmente es una hipercaptación a nivel del escafoides. Y bueno, eso era lo que les quería mostrar. Muchas gracias. Joseph, excelentísima charla, lo felicito. Yo tenía muchas dudas y pensé en preguntarle muchas veces, pero siempre las respondió. Muy buena charla, muy completa, muy buena charla, me pareció excelentísima. Gracias, doctor.